Entonces se va preguntando, pues por esas zonas, por ejemplo, de cabeza, podría Ajá. ser como todo de ojos, boca, nariz, oídos, cuello, garganta y ya se va para abajo. Más bien sería eso interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no, Ángel? Ah, o sea, sí, pero me refiero a eso de que se va como por partes, pues. Ajá. A ver, ¿quién tiene otra respuesta? ¿No sería como preguntar qué es lo que siente en el momento del paciente o un cierto tiempo anterior a la visita del médico? Por ahí va. ¿Quién más? Ese Sería de preguntarle descripción de... clara y cronológica. ¿Perdón? Descripción clara, cronológica y completa para, Ajá. para llevar al pronóstico del problema del paciente. Ajá. Entonces, Y, a ver, Stephanie, por ahí vas, pero descripción clara, cronológica de qué. Hola, doctora, buenos días. Pues sería de por qué bueno, por qué fue al médico, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo empezarían? Se supone que hay Con dos formas. síntomas. ¿Cuándo se empezó a sentir mal? Bueno, yo tengo dos anotadas, que es libre tribunal, o sea, permitir que el paciente te diga sus síntomas, Ajá. y el dirigido, que es cuando tú le puedes hacer preguntas ya más específicas. Ok. Entonces, ¿cómo empezarían? Díganme. ¿A quién se le ocurre? A mí. Yo había, bueno, después de Paloma. Gracias. Bueno, se supone que el padecimiento actual, pues, es realmente el motivo por el que va. Puede tener 1000 síntomas y 1000 signos, pero realmente el problema por el que va. Entonces nosotros preguntaríamos cuál es su motivo, o sea, por qué es el que viene, qué es lo que puede decir. Vine por dolor de cabeza, aunque tenga signos y síntomas diferentes, su padecimiento actual es ese. Ok. Perfecto. ¿Sí? Tan sencillo como, ¿por qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué acude a consulta? ¿Sí? ¿Por qué acude al servicio de urgencias? ¿Por qué acude al médico? Esa es la primera pregunta, es la más importante. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ser empáticos con el paciente, ¿no? Sí, aquí aplica el dicho doctor, no se vaya a reír por lo que le voy a decir, ¿sí? Y tengo un testículo más grande que el otro. Entonces, pues no, uno no se puede reír por eso, ¿no? ¿Sí? Y en la forma de interrogar el padecimiento actual es un arte, ¿sí? Es la habilidad que uno desarrolla y que ustedes van a desarrollar y que van a tener para identificar el padecimiento de mi paciente, ¿sí? Es muy importante empezar. ¿Por qué viene? ¿Qué lo hizo venir a la consulta, no? Entonces, ahí el paciente va a empezar, ¿no? Primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué viene? ¿Sí? Y el paciente va a decir, es que vengo por dolor de cabeza, porque traigo escurrimiento nasal, porque me duele el pecho, porque me duele la mano. Ok, dolor. Su primer síntoma es dolor. Entonces, ustedes lo van a apuntar. ¿Sí? Viene por dolor. ¿Sí? Ok, platíqueme. ¿Cómo es su dolor? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces el paciente empieza a describir, pues es un dolor, como si le encajaran algo, como si me quemara, como si me torcieran. Entonces ustedes empiezan a hacer la descripción del dolor, ¿sí? Ok, después de que les describió cómo, sí, viene la segunda, la tercera pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde? ¿Sí? Porque pueden decir, me duele la cabeza. Sí, pues bueno, todo esto es la cabeza. ¿Qué parte de su cabeza le duele? Porque hay dolores muy característicos para patologías muy específicas, ¿sí? Es que me duele aquí al frente, es que me duele aquí a un lado, es que me duele en la nuca, es que me duele aquí. Ok, perfecto. Entonces, ya pidieron la descripción del dolor, ¿sí? Entonces, ya pidieron la ubicación, ¿sí? Entonces, es importante, una vez que empiecen a
a identificar, ok, ya me describió su dolor, ya me describió, ya me dijo dónde le duele, ¿sí? Ahora, es muy importante la percepción del paciente. Ok, ¿qué tanto le duele? ¿Sí? De este dolor de cabeza, ¿ya le había dado antes un dolor de cabeza? Sí. ¿Había sido igual el dolor de cabeza? ¿Sí? ¿Había sido más intenso o menos intenso? ¿Sí? Para que ustedes se den una idea si el dolor ha ido a más o ha ido a menos. ¿Sí? Entonces hay que identificar la intensidad del dolor, ¿no? Y después, ¿sí? La relación. Este dolor ya le había dado antes y cuántas veces, ¿sí? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Sí? Entonces, si les dice, es que fue hace un mes, entonces volvemos a empezar con el padecimiento actual y nos vamos un mes atrás, ¿eh? A ver, hace un mes, otra vez, ¿dónde le dolía? ¿Cómo le dolía? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos tiene que dar un parámetro de comparación, ¿sí? Si es la primera vez que le duele ahorita, ok, no tenemos un punto de comparación y el paciente no tiene un punto de comparación. Pero si ya había tenido el dolor, el paciente, en ocasiones anteriores, entonces hay que hacer una comparativa con el mismo paciente, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si el dolor es por la misma patología o este dolor que presenta hoy es por una patología diferente, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de dos patologías, ¿vale? Entonces es muy importante volvernos a regresar. Si me dice el paciente, no, fíjese que hace un mes también había tenido dolor de cabeza. Ok, hace un mes, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Otra vez, descríbame su dolor, la ubicación, la intensidad. Ok. Y ahora sí, preguntamos, ¿sí? ¿Este dolor se le quita solo o tiene que tomar algún medicamento? No, pues fíjese que se me quita solo. Perfecto. ¿Qué hace para que se le quite solo? Me acuesto, me descanso, me tomo un té, me doy un baño, yo qué sé. El paciente lo que en su entender hace que se le baje el dolor, ¿sí? O no, de hecho me tengo que tomar un medicamento. ¿Qué se toma? ¿Sí? ¿Qué se está tomando? Ok, pues me tomé una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno, un naproxeno. ¿Cuándo se lo tomó? ¿Sí? ¿A qué hora se lo tomó? No, pues tal. Ok, entonces ya cuando dicen, ya se tomó el medicamento. Perfecto. ¿Sí? ¿Le quitó el dolor? Sí, le quitó el dolor. No se lo quitó. ¿Sí? No se lo quitó del todo. ¿Sí? Le dejó una molestia más leve. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Y volvió a regresar el dolor. ¿Sale? Entonces hablamos de intermitencia. Si es un dolor que va y viene, ¿sí? Si es un dolor que no se quitó, es un dolor activo, es un dolor que no cede al analgésico, ¿sí? Entonces, es importante preguntarle a eso al paciente. ¿Qué otra cosa hay que preguntarle por su padecimiento actual? ¿Sí? ¿Qué hace que mejore el dolor o qué hace que empeore el dolor? ¿Sí? Es muy importante hacer esa pregunta al paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente llega con dolor abdominal y la posición de gatillo en la que ustedes relajan los músculos del abdomen hace que el paciente presente menos dolor. Que si lo ponen en posición completamente extendido, ¿sí? Eso hace que los músculos del abdomen se tensen y va a producir más dolor. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar qué hace el paciente para que mejore el dolor o para que empeore el dolor. ¿Sale? Doctor, ¿Qué otra cosa se me fue aquí? A ver, y lo hice adrede. Sí, podría ser cuando le da más, ya sea en la mañana, tarde o noche. Exactamente. Y relacionado a eso, ¿qué falta? ¿Quién me contestó? ¿Paloma? Paloma. Ok, a ver, Paloma, ¿qué más? Pues, bueno, es que escuché unas cosas, pero se me trabó, entonces solo me di cuenta que faltaba eso del tiempo. Ajá. Preguntarle cuándo se le, bueno, en este caso si es dolor, cuándo se le presenta pues el dolor, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche más fuerte.
Ajá. pero no sé qué más no completó. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Es muy importante, sí, es muy importante, jóvenes, sí, identificar, y lo hice adrede para ver si a alguien se le ocurría, pero es muy importante preguntar al paciente, ¿a qué hora empezó? Sí, como dice Paloma, o sea, si vamos a ver si le da más por la mañana o por la tarde, pues es importante saber a qué hora se empezó el dolor, a qué hora se empezó su molestia, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, ahorita, ya que se acabe, volvamos a entrar, ¿sale? Entonces, ¿a qué hora empezó la molestia? ¿Sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay molestias que son más características por la tarde-noche, hay características que son más comunes por la madrugada, hay características de algunas molestias que son durante todo el día, que son de inicio súbito, otras que van subiendo gradualmente con la intensidad. Entonces es muy importante preguntarle al paciente a qué hora empezó, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la relación de a qué hora empezó con algo más? ¿Quién opina? ¿Podría ser que se puede vincular con algo que hubiese hecho el paciente? Exactamente. ¿Ingerido? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó la molestia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es que me dolió la cabeza. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba dormida. Ah, entonces la despertó del sueño, el dolor de cabeza, sí. Ok. Y en ese momento, ¡pum! Se van a cefaleas que despiertan durante el sueño, que son pocas. ¿Sí? Entonces, de ahí empezamos a tener unidad de nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante a qué hora empezó y qué estaba haciendo cuando empezó, ¿sí? La molestia. Entonces, es muy importante relacionar lo que estaba haciendo con el padecimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque puede haber una relación muy directa de que la actividad que estaba realizando que haya desencadenado el padecimiento. Sí, por decir un paciente que sintió dolor en la espalda, pero en ese momento estaba levantando algo pesado, pues muy probablemente tiene que ver con haber hecho un mal movimiento para levantar algo. ¿Sí? O muchas veces no tiene nada que ver, ¿sí? Como es que pues estaba dormido y me levantó el dolor abdominal. Entonces, pues bueno, el sueño no tiene que ver con el dolor abdominal. A lo mejor fue algo que comió o algo que, algún medicamento que ingirió, yo qué sé. ¿Sí? Entonces, es muy importante preguntar sobre qué estaba haciendo cuando empezó la molestia. ¿Qué otra cosa debemos de preguntar? Doctor, ¿Y? en el padecimiento actual, bueno, también podría ser importante preguntar si alguno de sus familiares también, pues también presentan los mismos síntomas o algo por el estilo. Podría ser si pensamos en algo infeccioso, ¿sí? Por decir ahorita en el COVID, pues es algo elemental, ¿no? ¿Alguien más en su casa presenta los mismos síntomas? Sí, en las diarreas. ¿Alguien más en la casa presentó la misma diarrea? Sí, entonces para poder pensar que fue algo que comieron o fue algo que se contagiaron. Pero sí es válido. ¿Algo más? ¿Si tiene algún antecedente de alguna enfermedad crónica? No, ya le interrogamos, Julieta. Sí, claro. Aquí en el padecimiento actual, acuérdense, ya lo habíamos platicado. Si el paciente me reporta en sus antecedentes que es diabético, como padecimiento actual, sigue siendo diabético. ¿Sí? Ya llegamos a la conjetura de que no se va a curar. ¿Sí? Entonces, aparte de que tiene su diabetes, su hipertensión, su enfermedad de base, llega por esta molestia. Hay que ver si esta molestia está asociada a su enfermedad de base, a su diabetes, a su hipertensión, a su hipertiroidismo, a lo que el paciente refiere a que ya tenía, ¿sí? Y ver si hay una asociación o estamos hablando de otra enfermedad diferente. ¿Sale? Doctor, ¿Sí? doctor, ¿podría ser preguntarle si ha consumido algo? ¿Cómo? ¿Podría ser preguntarle si ha consumido algo, alguna comida en particular o algún medicamento? Exactamente. Hay que preguntar si consumió, qué alimentos consumió tratándose de una diarrea, cómo los consumió, el tiempo
que los consumió, ¿sí? Una paciente que llega ahorita a esta hora por diarrea, muy probablemente comió algo ya en la noche o ya en la tarde, sí, que probablemente le causó la diarrea. Entonces hay que ser muy incisivos. Ok, coménteme todo lo que probó ayer de alimentos, ¿sí? No sean así muy particulares que digan, bueno, ¿qué comió? Porque para el mexicano la comida es a mediodía. Entonces, ¿qué comió? Pues me va a decir, pienso yo en comida, ¿sí? Al mexicano hay que preguntarle qué desayunó, qué comió y qué cenó. ¿Estamos de acuerdo? Si me preguntan qué comió, nada más les van a decir una comida, ¿sí? Hay que ser muy incisivos en qué alimentos probó durante todo el día, ¿sí? Porque el paciente le dices, ¿qué comió? Ah, pues esto. Bueno, y en la mañana, el desayuno, ¿sí? El paciente mexicano no asocia la comida con desayuno, ¿sí? Pero si tú le dices al paciente qué alimentos probó durante todo el día, ok, desde la mañana hasta la noche, te los va a dar por orden, ¿sí? En su cerebro se va a alinear. Entonces ustedes lo están programando para que me diga desde la mañana hasta la noche, por orden, cómo fue que fue comiendo, ¿sí? ¿Qué probó? Y entonces ustedes empiezan a llevar un interrogatorio más directo en el paciente. Oiga, y ese carne de puerco o ese pollo, ¿usted lo preparó o lo compró? ¿O cuánto tiempo tenía de estar almacenado en el refrigerador? ¿O inmediatamente lo prepararon cuando lo sacaron del refrigerador o se quedó afuera unas horas? ¿Sí? Para esto es importante conocer la fisiopatogenia de muchas cosas, ¿sí? Entonces, nuestro padecimiento actual va enfocado en la medida que el paciente nos va diciendo. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta, jóvenes, es que debe ser, como dice aquí, debemos de consignar los signos y síntomas y su cronología. El paciente va a llegar y les va a decir, ¿sí? Es que vengo por dolor, pero también traigo náusea, vomité 2 veces y me duele el abdomen. Ok, entonces, ¿sí? Y el paciente va a empezar a explayarse y le va a hacer énfasis a su molestia mayor, ¿sí? Si su molestia mayor fue el dolor abdominal o si su molestia mayor fue el vómito o la náusea o el dolor de cabeza. Y se va a enfocar en eso, pero ustedes no. Ustedes se tienen que enfocar en los 4, en el dolor de cabeza, en la náusea, en el vómito y en el dolor abdominal. Y tienen que identificar cuál fue primero, ¿sí? Ok, señor. Me dijo que tiene dolor de cabeza, que tuvo náusea, que tuvo vómito en 2 ocasiones y que tuvo dolor abdominal. ¿Qué fue primero? ¿Sí? Pues fue el dolor de cabeza. Ok, vamos a hablar de su dolor de cabeza. ¿Dónde es? Es que empezó aquí, pero fíjate que después me duele acá en el abdomen. No. Y ustedes la regresan, ¿eh? Regresen al paciente. Eso es válido, ¿sí? Regresen al paciente y regresenlo con su dolor de cabeza. Ahorita vamos a llegar al dolor abdominal, ¿sí? Porque si no, el paciente los va a agarrar a ustedes, ¿sí? Como una montaña rusa donde los va a llevar, los va a subir, los va a bajar, los va a subir y ustedes se van a perder en el padecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a enganchar con el paciente, ¿sí? Y van a van a casi hasta sentir el mismo dolor abdominal que siente el paciente, ¿sí? Cuando muy probablemente lo más importante es el dolor de cabeza o el vómito, ¿sí? Alguna de las otras molestias, ¿sale? Entonces, es muy importante consignar los síntomas de mi paciente, ¿sí? Por orden cronológico. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál le siguió? Después, ¿cuál y con cuál terminó? ¿Sí? Ok, y empezar. Todas las mismas preguntas para los 4 síntomas, ¿sí? Y ahora sí, ya que pregunté dónde estaba, cómo se exacerbaba, qué lo mitigaba, a qué hora se empezó, qué estaba haciendo, tomó algún medicamento, ahora sí, ¿de qué se acompañó después? ¿Sí? Bueno, después del dolor de cabeza tuve la náusea. Ok, por segundo síntoma fue la náusea. ¿A qué hora se presentó? ¿Con qué intensidad? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo cuando empezó la náusea? ¿Sale? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Nos va a resetear. Volvemos a entrar, jóvenes.